Bueno muchachos, acá estamos con un video de 110 y vamos a aplicar el tema del tensor de la moto esta que bastante problemas trae y cómo hacer que esos problemas desaparezcan 100% haciendo un tensor manual mecánico que lo podemos regular nosotros mismos, ¿tá? Y aparte voy a mostrar cómo funciona. Agarré uno de estos y lo corté a la mitad. Vamos a ver qué hay adentro, cómo funciona. Y antes de llegar a esta solución definitiva, ¿qué otra cosa podemos hacer para mejorar el que no haga ruido nuestra distribución en las motos 110? Así que vamos a eso y primero vamos a explicar cómo funciona esto. Bueno, acá estamos. Acá hay un kit de reparación de tensor. Acá lo venden en la bolsita. Y lo que hay que tener cuidado esto, cuando compran nuevo, fíjense, porque es muy común y nadie le presta atención a eso, que cuando vayan a poner esto, fíjense que acá tiene una válvulita con una munición, ¿verdad? Y acá del otro lado, cuando lo fresan, ¿qué pasa? Queda mugre adentro. Mire cómo viene esto. Este es de fábrica, recién lo saqué del paquete, mire. A ver si lo puedo pescar ahí, ustedes lo ven. Tiene los restos, ¿ven? Toda esta viruta. ¿Qué pasa? Que a veces usted pone el tensor, le hace ruido, ¿no? Y ponen el tensor nuevo y hace más ruido que con el viejo, el nuevo. ¿Y qué pasa? Que toda esta viruta que queda del mecanizado tranca la válvula. Entonces no cumple la función que tiene que cumplir esto, ¿verdad? Se fija que esté bien limpio, ¿ve? Que esté la munición ahí. Incluso lo sopletean acá para que la bolita no tenga ninguna mugre allá abajo. Y ahí recién lo arman, ¿está? Va la válvula para abajo, así. El rebote acá arriba. Mandan esto por acá. ¿Está? Ponen allí. Ponen el resorte acá. Y el tapón que anda por aquí, la vuelta pone el tapón. ¿Está? Hasta ahí no le conté nada nuevo, ¿no? Solo que tenga la precaución de fijarse de que esto esté bien limpio por el tema de la valvulita. Bueno, lo siguiente, que acá hay una confusión que varios me han planteado allí. Y es lo siguiente. Esto acá es como una piletita de aceite, ¿verdad? El aceite aquí adentro entra por acá. Por estos orificios de acá, que vemos acá, este y este de acá, entra el aceite y cae hacia acá adentro, ¿verdad? Cuando el motor gira, ven cuando gira para allá, el aceite que viene por y cae por este lado, el propio engranaje, la bomba de la cadena, hacen que lo chicotee y vuele el aceite para este lado. Y al caer acá, en este coso, por gravedad acá hacia abajo y esto se llena de aceite de flautina adentro. ¿Tá? Cuando ese flautín acá adentro está lleno de aceite, como saben ustedes, los líquidos no se comprimen. Cuando él quiere ir para abajo, cuando se cargó de aceite acá, quiere ir para abajo, no va, se tranca con el aceite, ¿verdad? No lo deja ir para abajo. Bueno, hasta ahí me siguen cómo funciona el tensor. Lo que yo le decía, que mucha gente cree que acá adentro hay presión de aceite, que viene presión de la bomba de aceite. Acá no hay presión en ningún momento. Jamás hay presión de aceite. Solo se llena de aceite por acá, se carga por gravedad, entra, se decanta hacia este contenedor, digamos. Y ese contenedor cuando se llena de aceite, ¿qué pasa? Cuando el bracito de tensor quiere ir para abajo no puede ir porque adentro hay aceite y como usted sabe, como les dije, los líquidos no se comprimen, entonces queda trancado duro ahí, ¿está? Pero ¿para qué lado sí va? No va para acá. Solo sí va para allá arriba, empujado por el resorte. ¿Qué hace que no vaya para abajo y sí para arriba? Es la valvulita esta que lleva acá adentro, que vimos. Que lleva una munición allí. Acá abajo. ¿Está? Bueno, yo corté uno para mostrarles cómo es que funciona esto. Para que lo entiendan un poco mejor todavía. Opa. La manualidad acá está complicada. Bueno. Vamos a soltar esto así no pierdo nada. Pasa, tengo la munición en la mano, tenía. Bueno, esto es el tubo ¿verdad? Ahí está, el tubo cortado. ¿Verdad? Acá arriba va la goma. Que es esta que va acá. La goma. Y acá abajo va la válvula. ¿Tá? ¿En qué consta la válvula? La válvula es un alojamiento. En el alojamiento de eso va una munición. Y allí vieron que es medio cónico. Esa munición está acá adentro. Y lo que hace que no se salga de allí adentro es esta tapita que va acá arriba. ¿Está? Que esto es lo que ustedes ven acá, ¿verdad? Esa tapita va acá.
Por eso hay que tener cuidado cuando usted lo arma en esto esté bien limpio. Si no, esa válvula queda trancada. ¿Y qué pasa? Cuando el aceite, así que vamos a ponerlo así sin que se nos caiga. Así. Cuando el aceite entró por estos agujeros, por el de acá y el de acá abajo, y bajó acá, la bolita se va para arriba, queda sentada acá, y no deja que el aceite salga para arriba. Entonces esto queda trancado fijo. Pero cuando el resorte lo empuja de abajo para allá, hace que la bolita caiga para abajo, y ahí sí puede entrar más aceite, ¿verdad? O empujar el tensor, la leva del tensor allí, ¿verdad? Bueno, así que ya lo vieron cómo es por dentro, que es muy sencillo. La tapita, la munición y el cono. O sea que se dieron cuenta que es muy importante que esto esté limpio. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Esto acá es para cargarlo con aceite y a su vez sacar el aire. Y ahí le voy a mostrar acá, si puedo armarlo todo acá, y me les muestro cómo funciona. Le voy a poner sin el resorte, voy a poner solo el tapón, no voy a poner resorte, y le voy a cargar de aceite y lo vamos a judear un poco ahí para que vean cómo funciona. Bueno, yo acá ya lo armé con la arandela y puse el tubo. Está sin el resorte. Yo para que mostrarle cómo ahora juego con él. Esto, cuando la moto, usted pone en el aceite y prende la moto, esto va a ir tirando aceite y va a ir entrando por estos agujeros de acá. Y va a caer acá. Cuando usted la arman antes de prenderla, la moto por supuesto no la van a tener acostada como está acá el motor. Lo tienen paradito así. Ahí paradito el motor lo cargan con aceite acá. Van cargando a poquito acá. Ven, van metiendo allí. Y van cargando el sistema allí. Para que cuando arranque la moto, esto ya esté purgado. ¿Está? Ahí. Va llenando, llenando, llenando. Y miren lo que pasa. Si yo empujo para acá abajo, ve que como viene el aceite para arriba. Y ahí salió el aire, bueno. Ahí vamos a poner el tornillito. Este que lleva acá con una arandela. Ponemos acá. Y vamos a intentar empujarlo para abajo el tensor a ver si va. No debería ir porque está cargado de aceite, ¿verdad? Dijimos que los líquidos cuando se comprime se comportan como un sólido. A ver qué pasa. Está sin el resorte, ¿ven? Apenas va para abajo. Lo que va poco que va para arriba es lo que escapa entre las paredes y un poco que deja pasar la bola, ¿verdad? Vamos a ponerle más aceite acá. Vamos a pararlo allí. Vamos a hacer de cuenta que el motor está funcionando y el aceite está andando por acá. Ahí se llenó la piletita abajo. Ven como... Ay, se me quedó un poco de aire. Se llena ahí y se comporta como sólido. No lo deja ir para atrás, ¿verdad? Ahí quedó lleno. ¿Ven cómo no puedo ir más para abajo? ¿Ven? Ahí recién no puedo... Miren que estoy haciendo fuerza, ¿verdad? Ahí bajó, ¿ven? Y lo que lo mantiene, lo saca para arriba siempre es el resorte. ¿Está? Bueno, ¿qué problema puede tener esto? Muchas veces pasa que se gasta el aluminio acá, el alojamiento del tensor. Entonces el aceite se nos escapa por los laterales. ¿Está? Ese es un problema. El otro problema es el tensor, los resortes. Ven, acá tengo uno usado y uno nuevo. Ven que pierden tensión y se aplastan. Así que es importante que esté esto sin desgaste, el aluminio sin desgaste, que es lo que más se gasta, por supuesto. El fierro gasta el aluminio y el resorte que también se vence. El taco de goma, el que absorbe la vibración de la pata allí. Esto también tiene que estar sano. Ven que esta está abollada. Y no tengo tengo una 0 kilómetros que no se me quedó. Como anda ahí en la vuelta. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Ah? ¿Qué más le iba a contar? Bueno, cuando vayan a armar, fíjense de poner el aceite, dejarlo precargado para que funcione. Si se olvidan y la prenden sin cargarlo, igual no pasa nada. Ellos se cargan igual, tienden a cargarse. Pero a veces les cuesta, a veces dan problemas. Cuando dan problemas, ustedes sacan el tornillito, la cuestan apenita un poco la moto y lo cargan por ahí. Va a ver que ese problema se soluciona. Bueno, ahora vamos a tratar de buscarle solución a este problema. Cuando ponen todo nuevo, igual queda haciendo ruido, no tensa la cadena. La solución más fácil es poner un resorte más duro, ¿verdad? Un resortecito más duro para darle un poquito más de atención a esto. Cuando tienen problemas que ellos no pueden solucionar, porque acá tendrán que cambiar el cárter y el cárter de los números. Entonces es un problema. Vamos a poner acá el taco.
y vamos a poner el resorte. Yo lo que hago es lo siguiente. Si tengo, pongo un resorte más duro. Si no tengo resortes más duros, cuando compro el nuevo, lo refuerzo con el viejo. Y les muestro cómo lo hago. Esperen que voy a buscar un alicate. Agarramos el resorte viejo y lo cortamos acá. Bien arriba acá. Ahí sacamos el conito ese. Y acá también le sacamos la última vueltita acá. Ahí sí cortamos y sacamos. Opa, que se me escapó. Esto hay que hacerlo sin lastimarse, ¿verdad? Ahí está. Acá tenemos el resorte nuevo. ¿Y qué hago? Lo empalmo uno con otro. Lo armo así. Y va a quedar como un rulo doble. A ver. Ahí. Que no quiere entrar. Ahí lo enroscamos. Hacemos como enroscamos uno con el otro. Pero, che, que está. Bueno. Vamos a meterlo acá. Lo quería hacer más fácil. Pero no. Ahí. Opa, que me estaba fuera de foco. Lo enroscamos allí. Lo metemos todo hasta allí. Y ven que va quedando doble. Lo ponen como si fuera un tornillo en una tuerca. Ahí lo metemos todo. Opa, está peleador. Bueno, esto lo tienen que hacer con paciencia. Le va a quedar doble, ahí. Va a quedar así, todo doble. Y lo meten, ¿no? Espero que lo voy a hacer bien, porque así lo voy a mostrar, porque no puedo verlo bien con el teléfono al medio. Bueno, ahí más o menos quedó doble. Con las dos manos ahí ven que queda doble. Bueno, vamos a meterlo allí. Y ahí cuando le dan más tensión. Lo vamos metiendo acá. Esto tiene que tener paciencia, ¿verdad? Si hacen medio lo loco, se van a terminar a los martillazos con el motor. Ahí está, ¿ven? Y ahí lo enroscan. ¿Está? Esa es la solución. La primera y la más fácil, ¿verdad? Le queda con bastante más tensión. Y no le queda haciendo tanto ruido. Ahora vamos a ir a lo que vinieron a ver el video. Que es hacer un tensor mecánico donde se terminan todos los problemas. Del desgaste de la flauta, si el resorte está vencido o no está vencido, si consigo uno, si no consigo otro. Así que vamos a poner este. Vamos a eso. Bueno, acá como fabriqué el tensor mecánico manual. Agarré el tapón de ella, el original, y le marqué el centro ahí con un punto. Y después le pasé una mecha 3,5 y después le pasé una 7,25. Para hacerle rosca 8 milímetros, 8 por 1,25, ¿verdad? Ahí vieron el tornillo. Lo dejé lo más liso posible acá sin ninguna rebaba, porque acá va una arandela de aluminio. Y ahí en el centro, lo más derechito que pueda, ¿verdad? ¿Está? Yo ahí le hice la rosca. Después compré un tornillo de acero inoxidable también, de 8 por 1,25. Le corté la cabeza y busqué que sea todo rosca, ¿verdad? Ahí yo enrosco esto acá, ¿verdad? Y cuando yo también le corté la cabeza al tornillo, le hice un paleta acá atrás, ¿vieron? Ahí. Para poderlo regular. Y esta va a ser nuestra contratuerca que va a apretar acá para que esta rosca se quede fija, quieta en el lugar y no se mueva. Detalle a tener en cuenta. Bueno, acá tenemos que poner arandela y todo, por supuesto, para que selle el aceite. Acá también tenemos que sellar acá la tuerca para que no nos pierda aceite. Y el otro lugar por donde nos puede perder aceite es por la rosca del tornillo. Para que no nos pierda por la rosca del tornillo, tienen que comprar una tuerca que sea con nylon. Las tuercas con freno. Pero hay que buscar una para mostrarle cómo es. La tuerca con freno es esta. Ven que tiene como un nylon allí y una goma. Eso ahí sella la rosca y hace que no pierda aceite. Yo inclusive lo he armado sin esto, con tuerca común y no pierden, prácticamente no pierden. Puede tener apenas una transmisión, pero perder no pierden. Así queda perfecto, no hay ningún problema. ¿Está? Bueno, acá no tienen que hacer nada. Agarran el flautín nomás como es. Y si se dan cuenta, el flautín, el 8 milímetros calza justito acá. Pero justo ahí. ¿Está? No hay ningún problema acá que se pueda abollar o algo, o se tranque o lo que sea.
Porque esto ya a ustedes no les interesa si funciona o no funciona. Como vieron cuando yo lo corté en la mitad, no hay forma que esto se pase para abajo. O sea que hace de tope y hace de tope perfecto. O sea, no pasan trabajo de gusto metiendo un tornillo y soldándole un tope, todo eso no, porque aparte esto se deforma, tiene problemas, pues no corre, queda clavado acá adentro. Así que ármenlo así que no van a tener problemas. Lo ponen acá. Ahora tienen que obviar de poner el resorte, ¿verdad? Porque el resorte no lo vamos a necesitar más, no nos sirve para más nada. Y vamos a roscar esto. Vamos a poner primero el tapón así ustedes ven bien cómo funciona. Bueno, acá ponemos el tornillo, el que le hicimos con la rosca. Yo después al final del video les paso todas las medidas bien de todo, porque ahora se van a dar cuenta que esto tiene una medida máxima. Y más de eso es inútil que dejen el tornillo porque no les va a servir. Bueno, ahora vamos a roscar acá. No traje en paleta para roscarlo acá. Y voy a buscar una llave 14 así aprieto este también. ¿Ven cómo acá ya va empujando? ¿Ven? Ahí lo va empujando. Bueno, voy a buscar el paleta y el 14. Bueno, ya estamos con la herramienta. Apretar acá. Que no lo apreté, lo arrimé, pero no apreté. Ahí está apretado. Y vamos a seguir metiendo acá. Y ahí la tensión acá es muy parecido como es la tensión de la transmisión, ¿verdad? No puede quedar ni apretado ni suelto. Tiene que quedar con cierto juego libre, ¿verdad? Porque si lo dejan muy tenso va a romper las rueditas, puede que la cadena también sufra bastante. Entonces hay que tensionarlo, pero no que quede tirante, ¿ves? Ahí todavía me falta un poco, vamos a darle un poco más. Pero vamos a sacar la tuerca un poco más para afuera. Voy a aguantarla para que no se nos frene. Aguantamos ahí y le damos acá al tensor. Ahí ven cómo va bajando. Y ni posible que vaya para atrás, ¿verdad? Vamos a dar otro poquito más. Y miren lo que me va a pasar a mí, porque la cadena esta es vieja. La saqué porque estaba chicoteando mucho de una moto vieja. Y quise poner una vieja para que ustedes vean una cosa. Bueno, lo voy a dejar por ahí, porque miren qué pasa. Igual ahí quedó bastante bien. ¿Vieron acá el tensor por donde suben? Miren la pata del tensor. Ya no tiene más espacio allá arriba. ¿Ven acá? Le queda apenas 1 milímetro o 2 allí de luz. Entonces ya no tengo más recorrido para darle, aunque quisiera, porque va a pegar la pata acá, ¿verdad? Entonces acá ya le va a quedar el largo máximo que puede tener el tensor mecánico. Más largo que esto es inútil porque ya saben que le va a pegar la pata ahí. ¿Está? Inclusive una cadena muy gastada. Lo que pasa es que la cadena igual la tiene que cambiar por arriba que se reviente, ¿verdad? Pero si la cadena está gastada, ustedes pueden llegar acá. Otra cosa, que este tensor le puede servir para los que preparan para correr y eso. Aparte de tener la cadena siempre justa. Por ejemplo, si se fija acá, yo no puse junta en este motor, no puse ni la base ni acá. ¿Qué pasa? Que al estar más compacto, la cadena queda más larga. Si ustedes ponen con resorte, nunca va a cargar porque siempre está muy salido el flautín. Y la única solución que tienen es poner un tensor mecánico. Porque sacarle el eslabón a la cadena tampoco no le da para armarlo. Entonces esta es una buena solución para eso. Aparte que esto es infalible, no hay forma de que pase nada con esto. Así que ya dijimos que más no le podemos dar porque nos pega allá arriba. Igual nos quedó justito en el límite allí. No quedó ni tensa ni floja. Y está. Después cuando lo tenemos ahí, lo único que tenemos que hacer es aguantar con el paleta acá, donde le hicimos la cabeza al tornillo, y ajustamos. Opa. Ahí ajustamos, apretamos y opa. Pasa que me faltan manos ahí. Ahí está. Opa. Ahí está. Quedó apretado. Y ahí nos quedó nuestro tensor. Como pueden ver, el tensor apenita sobresale por abajo. O sea, no hay... Es difícil que lo puedan enganchar con algo. Igual tengan cuidado. Igual se le puede hacer agarrado acá una planchuelita de metal que haga como de patín. Si en el caso que vayan a correr o tengan miedo que se pueda enganchar o algo, porque si se engancha puede pasar que puedan partir acá, pero es difícil porque queda
apenas sobresale. Pero por las dudas, más vale prevenir que lamentar. Bueno gente, ese es cómo funciona un tensor mecánico y cómo queda. Y las posibilidades que tiene. Para los que les gustan preparar las motos y todo, esto creo que es la mejor opción. Incluso para muchas motos grandes que usan tensores de este estilo, usan estos mecánicos y se venden. Y ya que estamos en el tema, porque mucha gente, como yo decía en el principio del video, cree que estos tensores trabajan con presión de aceite. No trabajan con presión de aceite. Solo es la cunita ahí, se llena de aceite y no deja que el flautín baje. Nada más. Solo lo deja ir para arriba, que lo empuja al resorte y la munición que libera que pase el aceite. Estos sí trabajan con presión de aceite. Por ejemplo, este es de un Honda. Como ven, ahí entra presión de aceite y empuja para afuera el tensor, ¿verdad? Este funciona combinado con resorte, como este, y presión de aceite que lo tira para afuera, ¿tá? Y después tengo uno acá de presión de aceite, que este sí con presión y presión regulada. Como curiosidad les muestro, esto es de Yamaha. Acá es para purgar el sistema, acá sacan las burbujas. Sacan acá, hacen girar el motor y por acá sacan el aire que tiene el tensor, ¿verdad? Esta candelita de aluminio, sacan el tensor allí. Y acá tiene una válvula que regula la presión que entra al tensor. Les muestro cómo es. Es una munición con un resorte calibrado. Espere que lo vamos... Ahí está saliendo. A ver si lo puedo golpear acá. Ahí salió. ¿Ven cómo es? Ahí está. Esa es la válvula por donde entra presión de aceite por allí abajo. Acá es por donde purga y saca el aire. Y aquí está. Ven que hay un resorte allá adentro. Y después acá arriba es como el que yo les mostré. Ven que hay una munición y una válvula. Cuando la presión de aceite pasa de cierta cantidad de presión, vence el resorte y esa presión de aceite se disipa por este agujerito de acá, ¿verdad? Por ese agujerito se disipa la presión excesiva que entra el motor por acá. Por acá entra la presión de aceite. Por acá se purga. Ahí está la valvulita que aguanta hasta cierto límite. Después de cierto límite de exceso de presión se libera por ahí. Y esto siempre da la presión justa. A su vez esto también adentro tiene un resorte que no lo deja vencer y que se vaya para atrás. Pero la presión de aceite también funciona como un sistema de apoyo, digamos, para el tensor. ¿Tá? Este sí trabaja con presión de aceite. Igual que este otro Honda. Este no. Este no trae presión de aceite por ningún lado. Solo trae el aceite que le cae acá, que entra por allí. Queda dentro de este canuto. El aceite no se puede comprimir, queda trancado ahí y no va. ¿Tá? Y el problema que tiene que a veces se va para atrás cuando se tranca la válvula, que tiene alguna suciedad, alguna viruta o alguna cosa de esa y hace que esto joda. ¿Tá? Bueno, creo que quedó bastante bien explicado cómo es el sistema de tensor de la cadena de distribución de los 110 y cómo solucionarlo definitivamente de una forma muy prolija y práctica. O sea, esto básicamente lo pueden hacer en su casa, no tiene mayor misterio. O si no se animan, lo llevan a un tornero. Para un tornero esto es un juego hacerlo, demora 5 minutos en hacerlo. Y no tiene gasto ninguno, porque lo único que tiene que comprar es un tornillo largo, una contratuerca con freno y nada más. Y queda pronto, se olvidan de todo eso. Ya que están ahí, antes que se vayan. Para la gente que está cansado que los motores chinos vibren y todo eso, miren las primeras tandas de los motores chinos como venían. Venían los pernos de motor donde agarra al cuadro asentado en goma. Y esto es fabuloso. No vibra nada. Esta moto, papá, no se caigan, quédense ahí. Ven cómo va, nunca está en contacto el chasis, el motor con ninguna parte de fierro, va todo en goma y queda en el aire. Esto no sé por qué se dejaron de traerlo así. Sé que por un tema de costo, que era más caro, la producción o lo que sea. Incluso se dan cuenta que este motor es más viejo porque no trae arranque. Este que tengo acá, yo de los más modernos, ¿ven? Este viene con el sistema de arranque, pero ven cómo viene. Viene, o sea, va todo... No va suspendido, digamos, como este otro motor. Va fijo, por eso transmite tanta vibración este motor y este no, por este sistema. Este sistema se puede hacer, el tema es que... ¿Qué pasa?
Es más grande la boca acá arriba, ven que esta parte acá tiene mucho más material. Y acá también. Si quisieran hacer este sistema en un cárter de los comunes, digo, de los que más se ven, vieron que no tiene material. Es muy finito. Entonces para meterle un tubo y meterle como va este, o hacerlo con nylon por ejemplo, no se puede. Una lástima. Estos motores eran eternos, irrompibles, y la moto parecía japonesa de lo bien que andaban estas motos chinas. Pero no sé. Empezaron a venir así, una lástima. Ah, y acá otra cosa no le mostré. Esta herramienta, cedida por AP Mototaller, canal amigo, gran canal. Si pueden pasen por ahí porque no se van a arrepentir de este canal. Y acá está Cybertwerk. Bueno gente, como digo siempre y los molesto, denle me gusta, compartan, suscriban, hagan todo lo que quieran hacer. Y si quieren dejar algún comentario, déjenlo por ahí, que yo los leo y los contesto. Hasta la próxima.